Estamos grabando y muy buenas tardes, buenas noches. Estamos en la lección 9 y esta noche vamos a ver el primer concepto de los cuatro conceptos. Vamos a ver el pecado y vamos a estudiar la lección que ustedes van a impartir o que tal vez, Marcelo, usted ha compartido esta lección, ¿cierto? Con su grupo. Sí, sí, ya he hecho la primera lección, bueno, con muchos aciertos y algunos errores también, así que de organización y bueno, este, por la hora y bueno, y nada más, que por eso que hizo frío y llovió, así que bueno, este, hubo unas personas que faltaron, pero fue excelente la charla y estuvo muy lindo. Excelente, Marcelo, muy bien y queremos contar con sus consejos. Y Jesús, usted me dijo que tal vez para mañana con su grupo de 12 personas o tal vez muy pronto va a empezar No, a dar este ya yo, curso, ¿cierto? ya yo empecé con ellos. Ah, Ya yo tengo, con pecado. sí, ya tengo 2 semanas dándole ya los conceptos y eso, pero mañana voy a profundizar más porque ahora con lo que escuche de la clase me va a quedar más clara. Muy bien. Entonces, la lección. Y entonces voy a darle un repaso a lo que yo le he dicho y voy a profundizar más en cuanto a lo que voy a aprender esta noche. Muy bien, Jesús, excelente. Entonces, este es el plan para nosotros, profundizarnos en esta lección, eh, ampliar nuestro conocimiento del pecado para poder compartir esta lección con otros y pues para que podamos prepararnos para compartir la gracia de Dios, la solución al pecado. Y vamos a dedicar un poco de tiempo esta noche para ver la guía del profesor y hablar un poco sobre los siguientes pasos para el proyecto final en general. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Querido Dios, por el medio de esta lección, haznos ver la gravedad de nuestro pecado como una ofensa hacia ti. Ayúdanos también a poder comunicarles esto a otros y ten piedad de nosotros por causa de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo pedimos su bendición sobre nuestra clase. Amén. Entonces, ustedes están compartiendo este curso breve, pecado, gracia, fe y obras, los cuatro conceptos con sus grupos para los que están en preparación todavía para juntar su grupo y compartir este curso, van a estar compartiendo esta lección sobre el pecado. Eh, Pensando en todas las cosas que podríamos enseñar y todas las doctrinas de la Biblia y todas las lecturas que hay, ¿por qué crees que el pecado es el primero de los cuatro conceptos clave que enseñamos? ¿Por qué empezar con el pecado? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pastor, porque usted sabe que el pecado entró por el primer hombre, Adán, y sabemos que el culpable fue Satanás también, que tentó a Eva y a Adán, y ambos pues desobedecieron la palabra del Señor. Y eso trajo como consecuencia la separación de Dios y el hombre. Y la otra consecuencia fue que nacemos en pecado por haber desobedecido la palabra del Señor, y eso trajo la muerte. El pecado trae la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, así como por un hombre entró la muerte, ¿verdad? Y entró el pecado y entró la muerte, por un hombre llamado Jesús entró la vida y la salvación. Entonces, es muy importante saber lo que es el concepto de pecado, cómo entró el pecado, quién es el causante del pecado, ¿verdad? Y cómo nosotros nos afecta el pecado. Desde que nacemos completamente en pecado. Gracias, pastor.
Gracias a usted, Jesús. Entonces, en algunos sentidos, usted está diciendo, es importante volver a lo básico. Es importante entender la historia, por qué hay pecado y cuáles son los efectos del pecado para nosotros. Muy bien. Y Marcelo, adelante. Sí, yo entiendo que el pecado es el primer concepto, ¿no? Que se da porque eh, es la parte más alejada que tenemos nosotros en nuestro corazón de Dios, ¿no es cierto? Entonces, para arrimarnos a Dios y, y acercarnos, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, tenemos que empezar por el pecado, ¿no es cierto? Porque es la parte más lejana de nuestro ser. Entonces, y también cercana, ¿no es cierto? Más lejos de Dios, pero muy arraigada en nosotros. Entonces, tenemos que terminar y cortar con esa naturaleza, ¿no es cierto?, que tenemos, empezar por ahí, ¿no es cierto? Para después ir progresando, porque es la obra de Dios, ¿no es cierto?, en nosotros va progresando a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces, la parte más lejana sería el pecado, ¿no es cierto? Muy bien, Marcelo. Sí, comenzamos con el pecado porque sin ser conscientes del pecado, las personas no verán que necesitan un Salvador. Entonces es importante reconocer que, como Marcelo dijo, por nuestra naturaleza estamos lejos de Dios y pues estamos enemigos de Dios, muertos en nuestros pecados y delitos, hostiles a Dios. Y necesitamos entender esta realidad para ver nuestra necesidad para un redentor, para un salvador y para apreciar lo que tenemos y lo que somos en Cristo Jesús. Vemos esta actitud en los fariseos, quienes usaban la ley como si les mostrara su belleza espiritual en lugar del grave problema del pecado, el cual tenían ellos y todas las personas. Entonces, para ustedes, quienes son ministros de la sana doctrina, van a poder decir que la ley existe no para parecer que, somos mejores que los demás. La ley no existe para, para que el cristiano se cree el muy, muy. La ley existe para que podamos ver la severidad de nuestra situación, que es que por nuestra parte, por nuestra cuenta, somos lejos de Dios para poder apreciar la gracia. Muy bien, vamos a ver ahora unos recursos que tenemos para ayudarles. Si ustedes creo que ya están usando estos materiales, pero en el sitio web academiacristo.com tenemos un video para cada uno de los conceptos. Entonces hay un video para pecado, un video para la gracia y enseguida. Hay hojas del estudiante. Es una hoja de doble cara para cada lección más o menos que puede ser una herramienta para los integrantes en su estudio para tener algo con las preguntas y un lugar para escribir sus notas, sus respuestas. Y la cosa más importante que tenemos es la guía del profesor. Es la guía para este curso. Tiene la introducción, tiene una oración de apertura, tiene la información en cuanto a cómo captar la atención, porque estamos usando el método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Entonces ahí tiene siempre una forma para captar la atención, por ejemplo, para el primer concepto, para la lección sobre el pecado. El captar es una pregunta sobre los fariseos y ustedes tienen en la guía del profesor las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar junto con unas respuestas y sugerencias. Entonces, vamos a ver ahora, porque tenemos, ni siquiera yo puedo alcanzar la letra ahí, pero tenemos aquí una captura de pantalla
de la guía del profesor y aquí tenemos una captura de pantalla de la hoja de estudiante y lo que vamos a hacer ahora es ver la guía del maestro. Entonces voy a compartir lo que tenemos. Ok, comparto. Muy bien. Tenemos la guía del maestro para los 4 conceptos clave y tenemos algunas notas para el profesor. Dice aquí como una introducción, querido hermano, hermana en Cristo, el siguiente documento es un curso escrito para ayudarte a invitar a otras personas a estudiar la Biblia. Uno a uno repasamos los 4 conceptos clave de la Biblia: pecado, gracia, fe y obras. Estos 4 conceptos clave ayudarán a las personas a entender la ley como espejo y como guía. Les ayudará también a comprender el mensaje del Evangelio de salvación por la gracia a través de la fe. Estos conceptos se enseñan a través de una serie de historias de la Biblia que permiten ilustrar cada punto. Por lo general, trata de mantenerte dentro de la historia en la mayor medida posible. Queremos evitar dar la impresión de ser un maestro de la Biblia que elige ciertas partes que concuerdan con lo que está enseñando mientras ignora otras. En resumen, la historia es el instrumento principal para enseñar el concepto. Sin embargo, es posible que el maestro necesite utilizar otras partes de la Biblia para poder enseñar plenamente a los conceptos, en especial al revisar las preguntas clave al final de cada lección. Y ya hablamos un poco sobre lo que hemos visto aquí en esta párrafo, ¿cierto? La ventaja de usar historias bíblicas, dejando que la Biblia sea la que hable cuando sea necesario, utilizando otros versículos bíblicos para enfatizar algo, pero contando mayormente con la historia que tenemos. Vamos a ver los otros 2 párrafos y paramos para que practiquemos. Este curso fue escrito para ser enseñado en 4 lecciones, una para cada concepto clave. Sin embargo, tú como el instructor puedes ver conveniente enseñarlo en 2 clases en las cuales se estudian 2 conceptos a la vez. Un beneficio de hacerlo de ese modo es que el primer par de conceptos y el último par se complementan bien. Enseñar el pecado y la gracia en una clase expone a los alumnos a una predicación completa de ley y evangelio. Enseñar la fe y las obras juntos ayuda a los alumnos a ver que somos salvos por la fe, no por las obras, pero que las buenas obras son el fruto de la fe salvadora. Y ustedes van a tener esta opción. Entonces, lo que ustedes ya empezaron, Marcelo y Jesús, pero para nuestros compañeros que todavía no han empezado, hay 2 opciones. Se puede apartar un buen tiempo y dar las primeras 2 lecciones a la vez, pecado y gracia. Y hay sentido, ¿cierto? Ahí tenemos la ley y el evangelio, el problema y la solución, la condenación, pero la redención, la culpa, pero la salvación. Y puede en su segunda clase juntar las últimas 2 lecciones, es decir, enseñar la fe y las obras. O puede ser que usted va a tomar 4 lecciones para impartir las 4 lecciones. Entonces, martes por la tarde, pecado. Dentro de 8 días, la gracia. Dentro de 8 días, la fe. Y dentro de 8 días, las obras. Entonces, hay mucha flexibilidad y tal vez depende de su grupo, de su tiempo, del horario, de los miembros de su grupo. Y vamos a ver el último párrafo aquí. Una vez
ventaja de hacerlo de esta forma es que las clases serán más largas, lo cual puede ser abrumador, especialmente para estudiantes nuevos de la Biblia. Tú puedes decidir cuál método servirá mejor para tu grupo. Marcelo, ¿cómo lo hizo usted? ¿Pecado y gracia a la vez o cada lección apartada? Sí, sí, yo hice pecado y gracia, ¿no es cierto? Mostrando, sí, el pecado y la gracia. Está muy bueno hacerlo así. Un poquito largo nomás porque lleva casi 2 horas, me llevó las dos. Ese fue el inconveniente que como que se dio un poco más de tiempo, entonces es como que medio, para el que no entiende los conceptos y es un poco más difícil para los alumnos, ¿no es cierto? Pero se entiende bien el concepto de las dos partes, ¿no es cierto? Del pecado y de la gracia. Está bien desarrollado y todo en los apuntes, entonces está muy claro todo, ¿no es cierto? Es cuestión de, de resaltarlos, ¿no? Al pecado y a la gracia, entonces ahí queda muy completo. Ah, muy bien. Sí, ventajas y desventajas, ¿cierto? Muy completo. Pecado, gracia, mucha lógica, enseñar los dos a la vez, pero como Marcelo nos dijo, un poco más largo, como casi 2 horas. Entonces depende de su grupo, el tiempo de su grupo. Ah, gracias, Marcelo. Y Jesús, ¿cómo lo está manejando usted? Bueno, pastor, yo manejé pecado y ley, no dije gracia, y fe y obra, Ah, pero muy no bien. sé si le quitamos entonces ley y le ponemos gracia, Sí, me parece porque muy buena el idea. pecado fue primero, pero entonces la ley fue añadida para dar a conocer el pecado. Ahora la gracia viene después de la ley, la fe y la obra. Sí, sí, Pero señor. los cuatro, Sí, ¿cómo hacemos? sí. ¿Pecado y ley o pecado y gracia? Lo que puede hacer es juntar pecado y ley, juntar estas dos lecciones y Ajá, después, pecado y ley. sí, y después enseñar la gracia, porque este tema de la ley La es, gracia, la fe, sí, el tema de la ley es la fe, incluido en la lección la sobre fe el es gracia. pecado. Y la verdad es La fe que, es gracia. díganos. La fe es gracia, la fe es gracia, la Sí, fe es no, gracia. va como pecado, gracia, fe y obras. Pecado, primero, el problema que tenemos. Gracia, la solución de Dios. Fe y obra. Entonces Entonces, fe, quitamos, fe y obras. Sí, como va digamos, enseguida. pecado, gracia, fe y obra. Eso, mi hermano. Sí, pecado, gracia, fe y obras. Voy a hacer esa corrección porque yo estaba enseñando pecado, ley, fe y obra. No, está bien, porque lo que queremos hacer es, al predicar la ley, siempre queremos también predicar el Evangelio, porque la ley y el Evangelio trabajan en equipo para el bienestar del alma, porque la ley nos muestra nuestro pecado y el Evangelio nos muestra el amor de Dios, nos muestra O sea, nuestro que cuando Salvador. yo enseño la gracia, cuando estoy enseñando la gracia, el pecado, la gracia, en la gracia, tengo que enseñar ley y evangelio. ¿Sí? Sí, pues la verdad es que al estudiar cada historia, siempre vamos a ver un poco de la ley, porque cada vez que hacemos la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia? Estamos pensando en la ley. Y cada vez que Ah, hacemos la pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios? Estamos en la estudiando, viendo el Evangelio. Entonces, en cada lección de los 4 conceptos, vamos a ver
la ley y el evangelio. Pero Ok. para el bosquejo del curso tenemos una lección sobre el pecado, que es mayormente una lección sobre la ley. Entonces tenemos una lección sobre el pecado, tenemos una lección sobre la gracia, que mayormente es evangelio. Tenemos una Ok. lección sobre la fe y las obras. Pecado, gracia, fe y obras. Ok. Ok, Sí, bueno, hacer una corrección para que quede más claro los muchachos, para que no se vayan a confundir. Sí, sí, ¿verdad? no, muy bien, Jesús. Sí, y lo importante que recordar es que al predicar la ley, si las personas son arrepentidas, siempre queremos predicar el Evangelio. La única situación en que vamos a predicar la ley sin predicar el Evangelio, si es que estamos tratando de llamarle a alguien a arrepentimiento que no es arrepentido. Y esta es una Ajá. situación muy difícil. A veces, pues, como ustedes, como sembradores, como líderes, probablemente tendrán que hacerlo algún día, pero en un estudio bíblico, en un culto, en una ceremonia, normalmente siempre queremos predicar la ley y el Evangelio, para que las personas reconocen sus pecados, pero también puedan encontrar alivio, paz, consuelo en Cristo su Salvador, para que puedan gozar del perdón de pecados que tienen. Está bien, pastor. Está bien, Perfecto. está bien. Muy Estoy bien. aprendiendo. Muy bien, gracias Gracias. Jesús. Entonces, es este curso, el propósito de este curso, el curso en general, los cuatro conceptos clave, es usar el método de las 4C, y ustedes conocen muy bien este método después de los estudios de discipulado, para entender cuatro historias bíblicas. Queremos definir palabras clave de la enseñanza de la Biblia: pecado, ¿qué es pecado? Gracia, ¿qué es gracia? La fe, ¿qué es la fe? Las obras, eh, ¿cuáles son o qué son las obras? Y aplicar el mensaje de salvación de la Biblia a nuestra vida. Eso es lo que ustedes están haciendo por medio de estas cuatro lecciones. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Dice, para enseñar este curso, dispondrás de tres recursos: el video, en el que se presenta cada uno de los conceptos clave y narra la historia. Si es posible, se recomienda mirar este video juntos al comenzar de la clase. De no ser posible, se les puede enviar por WhatsApp pidiendo que lo vean antes de la clase. Como hablamos, ustedes tienen estas dos opciones. Pueden compartir el video de antemano o pueden ver el video juntos durante su estudio. Número dos, la hoja del estudiante, la cual puedes imprimir y entregar a los estudiantes cuando te reúnas con ellos personalmente. Y número tres, esta guía del maestro, este documento que estamos viendo ahora, el cual fue escrito como un recurso para el que enseña la clase. Y vamos a ver estos párrafos que tenemos aquí. Te animamos de manera encarecida a estudiar la guía del maestro y los pasajes bíblicos de la lección antes de enseñar cada clase. Puesto que van a estudiar historias bíblicas en este curso, ayuda a los estudiantes a tener acceso a la Biblia. Puedes animarlos a traer una Biblia si es que tienen una, o mostrarles cómo acceder a la Biblia en sus teléfonos móviles. Academia Cristo ha creado este curso como un primer paso en la instrucción inicial de nuevos grupos sembradores y nuevos integrantes a grupos e iglesias. Es nuestro deseo que aquellos que se reúnen a estudiar estos cuatro conceptos clave continúen estudiando a su lado el siguiente paso de instrucción inicial, el curso que se llama Aprendan de mí.
Ese curso tiene el propósito de huir a los estudiantes en nuestra fe bíblica. Nosotros en nuestro curso, en 2 semanas, antes de que termine este curso, vamos a ver el curso Aprendan de mí. Porque, por ejemplo, Marcelo y Jesús, cuando ustedes terminen con el curso Los Cuatro Conceptos, ¿qué pasa? ¿O qué van a hacer? Entonces, nuestra recomendación es que continúen con el curso Aprendan de mí, que tiene un formato muy parecido, también un video, también una hoja del estudiante, también una guía del maestro, usando las preguntas de las 4C, pero profundizándose más en la palabra de Dios. Yo paro aquí. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre esta introducción, sobre las herramientas que tienen a su disposición para enseñar los 4 conceptos clave? Bueno, pastor, esos son recursos didácticos, ¿verdad? Son técnicas, métodos, estrategias que se nos dan como fortaleza para lograr el objetivo. Y el objetivo es que los muchachos salgan bien nutridos, que aprendan, que maduren en cuanto a la doctrina, al cristianismo, que conozcan la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y vamos a tener entonces discípulos bien capacitados, como dice el Señor en la Gran Comisión. Toda potestad me da en el cielo y la tierra, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es uno que se siente a escuchar al maestro para llegar a ser como su maestro. Ahí entonces viene la estatura, la plenitud de Cristo. Cada vez nos vamos pareciendo más a nuestro hermano mayor y a nuestro Salvador. Bueno, entonces el maestro se capacita también, porque ahí hay dos propósitos, ¿verdad? Capacitar al alumno, pero a la vez con la guía del maestro, el maestro también va a aprender pedagogía, andagogía, va a aprender a trabajar con niños, va a aprender a usar los recursos y entonces, como quien dice por ahí, matamos 2 pájaros de una pedra, capacitamos profesores y también entonces discipulamos al creyente. Gracias, pastor. No, gracias a usted, Jesús. Sí, son herramientas para nosotros para seguir capacitándonos y para prepararnos para compartir la preciosa palabra de Dios con otras personas. Entonces, aquí tenemos el concepto número 1, el pecado, y estamos usando Mateo 20 a 30 y también el versículo 48 para enseñar este concepto a otras personas. Y como pueden ver aquí, en esta página que tenemos en la guía del profesor, tenemos una introducción con algunas notas y también una oración que puede ofrecer o puede ofrecer su propia oración también antes del estudio. Esta oración dice: Amado Padre Celestial, te pedimos que bendigas este estudio de tu palabra para que podamos conocer tu verdad. Y hay espacio para poner el video. El video sirve como el captar de atención. De nuevo, si no hay la posibilidad de ver el video con el grupo, no se preocupe. También tenemos aquí una pregunta para captar la atención. De hecho, incluso si usted y su grupo ven el video, la recomendación es usar esta pregunta para captar la atención, para romper el hielo y para introducir el tema. El primer versículo y dice la pregunta, el primer versículo de la lectura bíblica mencionada en el video habla acerca de un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Y ahí podemos dejar que los estudiantes hablen. Y es posible que alguien sepa, un líder religioso en los tiempos de Jesús.
es posible que nadie sepa. Puede ser que me acuerdo dando esta clase en Los Ángeles, California, y había una señora de Baja California Sur, y ella un estado en el país de México, y ella me dijo, los fariseos, ellos son los que son parte del desfile en la Semana Santa. Y ella tenía razón, porque ella se acordaba de un desfile en México para la Semana Santa y había Jesús cargando la cruz y María, y también habían unos fariseos con trajes muy interesantes. Entonces, es simplemente una oportunidad para que los integrantes hablen. Pero usted, como el profesor, tiene aquí algunas notas para ayudarle a brindar una respuesta después de que los estudiantes hayan aportado. Los fariseos eran un grupo de líderes religiosos en la época de Jesús que fueron considerados los más santos y piadosos en su sociedad, pero vemos que tenían ellos mucho orgullo, inventaron sus propios mandamientos, y Jesús usa el fariseo y su perfección, entre comillas, como ejemplo de enseñarnos de que necesitamos ser mejor que ellos. Necesitamos ser 100% perfecto. Y eso nos ayuda a entrar en materia y ver qué es el pecado. Entonces, hay captar con un poco de tiempo para conversar sobre los fariseos. Después vamos a contar, y ahí se puede leer directamente de la Biblia, Mateo 5 20 a 30 y el versículo 48. Y entonces tenemos las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Y usted tiene también las respuestas. En la hoja del estudiante simplemente hay un espacio después de cada pregunta, pero aquí usted tiene eso para ayudarle en su esfuerzo, para ayudarle en el momento de estar ahí con su grupo, enseñando. Entonces, ok, si me pongo un poco nervioso, no voy a preocuparme porque tengo esta guía de profesor con las respuestas aquí. Eh, ¿Cuáles son hasta aquí? ¿Cuáles son sus preguntas? Tenemos las preguntas sobre, por ejemplo, las preguntas de considerar quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, cuál es el problema, se soluciona el problema. Y también hay las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué pecado veo en esta historia? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica? ¿Cuáles son sus preguntas, hermanos y hermanas, sobre lo que estamos viendo? La guía del profesor para impartir el primer concepto, esta herramienta que ustedes tienen. Pastor, yo tengo un problema con la guía del profesor y del estudiante. ¿Por qué? Usted no las envió Sí, al dejé en el PD, WhatsApp, pero con todo gusto puedo reenviar los a, documentos. por PDF o por WhatsApp. Sí, La envió. compartí PDF, pero puedo compartir un link para encontrar el mismo documento en un sitio web, o puedo compartir de nuevo con usted el PDF si desea. Bueno, porque yo necesito la guía del estudiante, ¿verdad? Y del profesor. Esa la voy a bajar, sí, por internet, ¿verdad que sí? Sí la puedo bajar. Usted me la envía. Sí, de hecho estoy Porque, viendo aquí si puedo sí, reenviarlo, a ver, por PDF. por PDF. PDF, sí, con todo Ajá. gusto. Sí, Amén. a ver.
Lo tengo aquí, creo, PDF. Sí. Y voy a dejarlo en el chat que tenemos. Ajá. Ok. Ok. Acabo de dejar de nuevo la guía del profesor en nuestro grupo de WhatsApp. Ok. Muy bien, muy bien. A ver, ustedes están familiarizados con el método de las 4C. Y ese es un método para enseñar una parte de la Biblia, una historia bíblica. Captar el gancho, algo para llamar la atención de los participantes, el anzuelo, el gancho, para presentar el tema. Después tenemos el segundo o la segunda C, contar la historia. Y entonces tenemos las preguntas de considerar, que tienen que ver con los detalles de la historia. Y tenemos las preguntas de consolidar para aplicar la historia a nuestros corazones, a nuestra vida. En este curso, en el curso que ustedes van a impartir, los 4 conceptos clave, hay otra sección que es como una conclusión que tiene algunas preguntas adicionales para enfatizar el concepto. Y ahí tenemos, aquí en esta parte, bueno, justo antes de la conclusión, el pecado. Y dice aquí, ahora ayudarás a los estudiantes a profundizar su comprensión sobre el pecado. Haz las siguientes preguntas, animando a los alumnos a responderlas. Y las preguntas son, ¿qué exactamente es el pecado? ¿Quién es culpable del pecado? ¿Y qué efectos tiene el pecado en nosotros? Y hablamos un poco de esto al empezar la clase esta noche, ¿cierto, Jesús? Usted y yo, eh, a- antes de la hora, ¿qué es el pecado? ¿Cuáles son, Jesús? ¿Cuáles son algunas de las frases, las palabras, las imágenes que usted utilizó hace poco para explicar qué es el pecado? Lo que escuchó en el video. O alguien, no tiene que ser Jesús. ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa esta palabra? Marcelo, sí, adelante. Sí, yo ahí me detuve un poco, ¿no? Para explicar el tema del pecado, porque va más allá de los 10 mandamientos, que es el matar, no sea la acción de matar, la parte física, ¿no es cierto? Y material. Y Jesucristo va más allá de los 10 mandamientos porque está diciendo que con el pensamiento uno está pecando, ¿no es cierto? En esta historia. Él habla del pensamiento, de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, va más profundo para el entendimiento de las personas, ¿no es cierto? Y eso, bueno, yo lo resalté un poquito más para que se entienda, ¿no es cierto? Hasta dónde Jesús llega en esta historia, ¿no es cierto? Que es más profundo que la parte material de los 10 mandamientos. Exactamente, Marcelo, muy bien. Entonces, empezando con lo básico, es cualquier palabra, obra, pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, que es una ofensa para Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Y como Marcelo nos estaba diciendo, Jesús aquí está ayudando a las personas a reconocer que el pecado no es simplemente matar, es matar en el corazón, odiar a alguien, guardar rencor en nuestro corazón. El pecado no solo es como una noche de pasión con alguien que no sea nuestro esposo o esposa. Puede ser un pensamiento feo, grosero. Podemos cometer adulterio en la mente.
o también con nuestras palabras, compartiendo groserías o algo, eh, para robar. Puede ser que no vamos a robar un banco, que no vamos a robar un blindado, pero si no estamos siendo 100% fiel en el trabajo, estamos en algunos sentidos robando algo, ya sea el tiempo o el sueldo de la empresa o del supervisor. Entonces, Jesús aquí nos ayuda a reconocer que sí, el pecado es mucho más que simplemente romper un mandamiento, que cada mandamiento también tiene como una aplicación más amplia y cualquier pensamiento, palabra u obra que no es perfecto es un pecado. Y vemos que hay pecados que hagamos, por ejemplo, estoy haciendo algo equivocado, digo algo grosero, hice algo crudo, eh, y estos son pecados de comisión, pecados que estamos cometiendo. Pero también a veces fallamos en hacer lo que deberíamos hacer. Falta de amor, falta de perdonar, no hacer el bien, no leer la Biblia, no eh, hacer cualquier cosa que Dios nos pide en su palabra. Y ahí tenemos Pastor, pecado de omisión. Sí, Jesús, adelante. una pregunta, sí. Mire, pastor, el pecado tiene un concepto muy amplio, muchas definiciones. El vocablo pecado tiene mucho concepto. Pero la pregunta que yo le iba a hacer, lo que dice el video, ¿no? Que el Señor le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor entrar al reino con una mano menos que ser echado con las dos manos al infierno. Sí, o ser echado al infierno con los dos ojos. Pero yo creo que el problema no está en la mano, el problema no está en el ojo, porque podemos sacar todos los ojos y entonces quiere decir que todos los ciegos van para el cielo. No puede ser que por sacarse los ojos uno va para el reino, o por cortarse la mano uno va para el reino. Entonces, allí es donde dice que si tuvieres, tu hermano tuviera algo en contra tuya, o sea, es el hermano que está fallando, pero deja primero la ofrenda en el altar y anda, reconcíliate con tu hermano y después presenta la ofrenda. Pero si yo no le he hecho nada a mi hermano y él es el que está molesto conmigo y tiene algo en contra mía, porque yo tengo que ir ahí a pedirle perdón a él. Entonces, fíjese las condiciones que va más allá de lo que uno pueda pensar, de lo que uno pueda ver, de cortarse la mano, de sacarse los ojos. Porque el problema no está en la mano, porque el ladrón se corta las dos manos y sigue siendo ladrón. El averiguador se saca los dos ojos y sigue siendo pecador. Entonces, ¿dónde está el problema del pecado? Está intrínseco dentro de mí. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Pecado es aquello que no está de acuerdo a los principios de Dios, sino que yo quiero hacer las cosas a la manera mía y no a la manera de Dios. Entonces ofendemos a Dios cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso entonces Él vino a reconciliarnos con Él. Él no se puso bravo con nosotros. Nosotros fuimos los que pecamos y nos apartamos de Él. Sin embargo, Él vino a reconciliarse, a reconciliarnos a nosotros con Él. Entonces, así le está diciendo ahí en Mateo, en ese video. Si tu hermano tiene algo contra ti, bueno, antes de presentar la ofrenda, deja la ofrenda en el altar, anda, reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Estar disgustado con el hermano es un pecado también grave porque dice que sí, nosotros no amamos los que vemos como vamos a ver a Dios, que amar a Dios que no lo vemos. Entonces, el que está disgustado con su hermano
puede ser echado al fuego eterno. Ahí dice que la falta de perdón también es pecado, resentimiento, la murmuración contra los líderes de la iglesia, el levantarles calumnia a los demás. Es tremendo, el pecado va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Gracias, pastor. Gracias, Jesús. Y sí, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. El problema está en nuestro corazón. El problema es que tenemos pecado original y nuestra inclinación natural es pecar. Y cuando Jesús está hablando sobre sacando un ojo, él no está diciendo que literalmente alguien debería sacar un ojo. Él está diciendo, el pecado es tan serio que ustedes deben hacer todo lo posible para evitarlo. Entonces, pensando en aplicando el espíritu de lo que Jesús está diciendo hoy en día, vamos a imaginar que alguien lucha mucho sobre el tomar en exceso el alcohol. Si este es una tentación grave para alguien, y si alguien no puede tomar en moderación y siempre es una tentación abusar el alcohol, esta persona debe hacer todo lo posible para evitar la tentación, ¿cierto? Esta persona no debe decir, está bien porque yo voy a tomar solamente una, sabiendo que va a tomar cinco. Esta persona tal vez no debe pasar por los bares en la noche, mejor evitarlo. Es como aplicando lo que Jesús dijo, hacer todo lo posible para evitar el pecado. ¿Por qué? El pecado el pecado nos condena. Sí, Marcelo, veo su mano adelante con su porte. Sí, yo ahí busqué, ¿no? Y el 29 y el 30 literalmente no quiere decir que se saque un ojo, se corte la mano, ¿no es cierto? Jesús enfatiza que debemos evitar el mal a toda costa, ¿no es cierto? Ese es el énfasis que le mete o la presión que mete para que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, que lo que es el pecado, ¿no es cierto? Que debemos sacarlo. Y vienen del corazón, por supuesto, y debemos, como dice, no sea que echado al infierno, ¿no es cierto? Que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que debemos pedir perdón, debemos arrepentirnos y pedir perdón y sacar ese pecado de nuestro ser, ¿no es cierto? Y que no sea repetitivo, porque si no, por eso dice, sácalo, échalo, ¿no es cierto? Para mí yo entiendo esa parte, que enfatiza en evitar a toda costa el mal, ¿no es cierto? Sí, gracias, Marcelo. Sí, habla de la consecuencia del pecado, el infierno, lo que nosotros merecemos. Y también el espíritu, el punto, la aplicación es hacer todo lo posible para evitar eso. Y podríamos pensar, por ejemplo, tomando el alcohol como un ejemplo. Si alguien se enfrenta a la tentación de abusar el licor, debe hacer todo lo posible para evitar el licor. Podríamos pensar también en, por ejemplo, tentaciones sexuales. Ok, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para evitar cualquier tentación. Entonces, no, lo que sea, no voy a salir con una amiga solo en la noche porque no es buena idea o lo que sea, o pensando en la pornografía. Ok, voy a tomar medidas para prevenir que haya esta tentación en la computadora, en el celular o lo que sea. Si codiciar es una tentación, voy a tratar de hacer todo lo posible para reconocer todas las bendiciones que sí tengo, para apreciar los bienes que tengo, en lugar de siempre estar pensando en lo que me falta. Pero sí, la importancia de evitar. Muy bien. La pregunta número dos, ¿quién es culpable? Todos nosotros no somos perfectos. ¿Y qué efectos tiene el pecado en nosotros? Pues en resumen, es la muerte. Es
es la muerte, la condenación, el infierno, la ira de Dios. Pero aquí tenemos una oportunidad para no solo predicar la ley y hablar del infierno que merecemos, pero también introducir el evangelio. Que sí, la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí, si ustedes no van a enseñar los dos primeros conceptos a la vez, si no van a apartar 2 horas y enseñar pecado y gracia, aquí es muy importante al cerrar su estudio de enfatizar, queridos amigos, en la próxima clase vamos a escuchar en detalle la solución al pecado. Vamos a escuchar que somos perdonados. Vamos a escuchar que a pesar de nuestro pecado tenemos la vida eterna y podemos tener la certeza plena de la salvación por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, porque el pecado es un tema pesado, ¿cierto? Es difícil pasar 1 hora estudiando el pecado y y ya. Entonces, y no estoy diciendo que tienen que impartir las dos primeras lecciones a la vez, pero si ustedes van a dividir las cuatro en 4 sesiones, lo que está muy bien y tiene muchas ventajas, es importante al cerrar esta lección decir, sí, somos pecadores, hemos cometido pecado, pero tenemos redención en Cristo Jesús. Y en la próxima lección vamos a escuchar más acerca de la salvación que tenemos. Quiero tocar un tema más antes de cerrar esta noche. Hemos estado viendo la guía del maestro y esta noche, el jueves y la próxima semana, el lunes y el jueves, vamos a tener en cada lección un consejito, un consejo sobre algún tema que tiene que ver con dando una clase. Y lo que vamos a ver esta noche, pues tenemos estos consejos que vimos en la clase anterior: prepararse bien, crear un ambiente positivo, interactuar, dejar que sea la Biblia que hable. Vamos a ver ahora, hemos visto estas cosas, vamos a adelantarnos. Preguntas difíciles. ¿Qué pasa? Y ustedes pueden también compartir sus consejos. ¿Qué pasa si usted está eh, dando su clase sobre el pecado y alguien le hace una pregunta muy difícil? Tal vez la pregunta tiene que ver con el contenido. Tal vez la pregunta sea un poco fuera de contexto. De todos modos, ¿cómo va a responder a una pregunta muy difícil? Y eso pasa a mí. Yo tengo 2 maestrías y estoy trabajando en un doctorado y soy licenciado. He pasado bastante tiempo aprendiendo y todavía personas me hacen preguntas y yo necesito decir, esa es una excelente pregunta, voy a investigar y te daré la respuesta en la próxima clase. A veces pasa a mí, porque como vimos en la primera o la segunda clase, las sagradas escrituras son como el mar. Y hay partes muy profundas y es difícil ser un experto en cada parte de la Biblia. Y a veces simplemente hay una pregunta difícil. Entonces, aquí tenemos algunos consejos. ¿Qué hace usted? ¿Qué debería hacer usted al enfrentar una pregunta difícil? Una cosa es decir, buena pregunta. La verdad es que necesito hacer un poco de investigación. Cuento con el apoyo de unos profesores en la Academia de Cristo. Voy a hacer una investigación. Voy a ver lo que la Biblia dice y hablaremos más en la próxima clase. Esta es una en lugar de contestar sin certeza, es mejor decir, para ser honesto, no sé, voy a investigar. Otra O, o, recomendación. Sí, Jesús, o adelante. pastor,
al pastor estar inventando, ¿no? No Exactamente, sabe, ¿verdad? no queremos inventar, ¿cierto? No se puede. Entonces, también se le puede decir, ¿y tú qué dices? A ver si él tiene la respuesta. Sí, ¿Y tú qué sí, dices? Si él dice, no, yo no sé, estoy preguntando porque no sé, entonces uno le dice como usted nos está enseñando. Bueno, el océano tiene parte muy profunda, voy a investigar porque es una pregunta muy interesante. Tengo mi colega, voy a preguntar también y para la próxima entonces daremos la respuesta con la ayuda del Señor. Amén, será así. exactamente, Jesús. Muy bien. Sí, puede preguntar a la misma persona si tiene alguna idea o puede decir, excelente pregunta y yo no sé la respuesta, voy a apuntarla y te traigo la respuesta en la próxima sesión. O también aquí una sugerencia, todavía estoy aprendiendo, así que me gustaría buscar en la Biblia para encontrar la respuesta a esta pregunta. Puedo estudiar un poquito y responderte después, porque como Jesús dijo, no queremos inventar. A veces el orgullo de la naturaleza humana a veces no quiere dar la impresión de que no somos expertos. Entonces, a veces la tentación va a ser inventar algo, pero es mejor decir, seguro hay una respuesta, o la Biblia, y a veces no, a veces la Biblia no nos da la respuesta y está bien, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en la Biblia, pero lo más probable sea que, sí, la Biblia va a tener algo que decir al respecto, eh, déjame investigar para no inventar algo. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a hacer un poco más de investigación. Buena pregunta. Otros consejos, ¿qué hacer cuando nos topamos con una pregunta difícil? ¿Alguna recomendación para el grupo? ¿Algún consejo? Yo oí una persona, pastor, que dijo, como usted está diciendo acá, ¿verdad? Entonces reconoció que no estaba en esa altura para responder esa pregunta. ¿Y sabe qué dijo la persona que le hizo la pregunta al profesor? Le digo, lo felicito, pastor. Ahora sí sé yo que usted practica lo que enseña. Porque hay gente que dicen cosas que ellos mismos saben que están inventando. Ujú. Pero usted está reconociendo que tiene limitaciones igual que todo. Hay un sabio, ¿verdad? Filósofo, no sé si es Sócrates o Aristóteles, no sé, que decía, una cosa sé, que no sé nada, pero sabía más que todos Es los demás porque Sócrates, reconocía es Sócrates. sus limitaciones. Gracias, profesor. Gracias y gracias, Imak, también, Sócrates. Muy bien. Hemos llegado a la hora y yo hice unos grupos de WhatsApp. Creo que para usted, Jesús, usted recibió una invitación, un link, y tiene que aceptar la invitación para ser agregado al grupo. Los demás de ustedes creo que ya tienen su grupo. Hice el grupo con mi persona, con usted y con su consejero, y vamos a usar estos grupos para mantenernos en contacto con respecto a su proyecto final. Y les pido que hagan algo para este viernes. Dos cosas. La primera cosa es compartir la lista de personas a quienes usted va a invitar y cómo va a invitarlos. Y si ustedes ya han empezado, no hay problema. Simplemente compártenos un poco sobre cómo le va con el proyecto. Entonces, la lista de personas, fulano, voy a invitarle de tal forma. Y la segunda cosa es la fecha y la hora y el lugar para empezar su proyecto final. Como Jesús ya está juntando su grupo los martes a las 4. Marcelo, ¿cuál día hizo usted el proyecto? ¿Cuál día de la semana? Yo hice el día domingo a las 20 horas.
pero ahora lo voy a hacer más temprano porque justo oscurece más temprano y hace más frío. Ah, Entonces lo voy a hacer más temprano para que tenga más gente, ¿no? Para que sí. la gente pueda arrimarse. Ah, muy bien, perfecto. Pensando en el público, pensando en las necesidades, excelente, muy bien. Tratando de hacer todo lo posible para aprovechar cada oportunidad. Muy bien, Marcelo. Sí, entonces, como, voy a impartir el primer concepto, pecado, voy a empezar el proyecto el sábado a las 7 de la noche o lo que sea. Entonces, no hay una respuesta equivocada, es simplemente dejar esta información ahí en el grupo de WhatsApp. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, Pastor, uno. Sí, díganos. Excelente clase. Dios me le siga bendiciendo. No, gracias, gracias Jesús. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Gracias por la participación esta noche. Y vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y también por tu ley que nos dice que somos pecadores y que hemos fallado y que no somos perfectos. Y reconocemos que necesitamos tu ayuda y te agradecemos que viniste a este mundo para vivir en nuestro lugar y para cargar la culpa de nuestro pecado en la cruz y que en ti somos salvos. A pesar de nuestro pecado, somos redimidos y rumbo al cielo. Y ayúdanos a dividir bien la ley y el evangelio en nuestro ministerio, en nuestra enseñanza, y que estés con cada uno de nosotros mientras estamos tomando los pasos para realizar este proyecto final. Bendice esta noche, bendice el inicio de esta semana. Danos oportunidades para ser tu luz, tu sal en este mundo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Que todos tengan una muy linda noche. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Dios me lo bendiga Igualmente. a todos sus hermanos. Gracias. Que todos descansen muy Bendiciones. bien. Gracias.